Hola a todos, espero que estén súper bien. Bienvenidos a lo que es la semana número 3. Aquí siempre recordad que en este caso tenemos un proceso de evaluación que nos va quedando hasta el día lunes a las 11:59, pero es importante que lo vayan avanzando para que no dejen sus elementos para último momento. Este apunte número 3, ya está enmarcado un poco en la unidad número 2, nos trae hartos elementos bien importantes. Efectivamente menciona esta transición del modelo biomédico, donde efectivamente todo lo que es el trastorno es visto desde ese punto de vista más orgánico, más biológico, desde el punto de vista genético, donde nosotros hablamos de que efectivamente todo tiene un sustrato con respecto a esta biología. Lo que nos hace ver desde un punto de vista del diagnóstico que efectivamente lo que puede hacer relacionado con lo genético, con lo bioquímico, con lo neurológico, va a dar un poco lo que es la base efectivamente de cómo vamos a tratar al sujeto. El modelo biomédico se está dejando cada vez más atrás, nosotros estamos pasando a un modelo mucho más biopsicosocial, mucho más comunitario en este caso de ver lo que es la salud mental, y esto implica considerar por ejemplo el modelo conductual que habla de cómo los problemas conductuales o cognitivos están relacionados con conductas adaptativas, y en este caso el modelo cognitivo que habla de cómo se establecen otras características como la resolución de problemas, los pensamientos, las emociones, etcétera. Claro, la transición ha sido compleja, probablemente ustedes, si están trabajando en algún centro de salud, un centro de día, algún centro que esté ligado a drogodependencias, si bien efectivamente hay una transición hacia un modelo mucho más biopsicosocial y más comunitario, siguen elementos, el lugar donde efectivamente el modelo biomédico es el mandante. Ahí nosotros vemos que siempre efectivamente el área de psiquiatría y psicopatología es la que la está llevando un poquito más con respecto a eso, y desde en base a eso se va siguiendo los puntos a seguir. Eh, Uno de los elementos que también surge bastante ahí es Otto Kemper con la clasificación en este caso de los trastornos de personalidad, los cuales en este caso se basan en tres elementos: la identidad del yo, el juicio de realidad y los mecanismos de defensa, siendo en este caso la identidad del yo la integración en este caso coherente del mí mismo, el autoconcepto, la autodefinición, la autoconciencia, etcétera. El juicio de realidad, que está relacionado a la diferenciación del yo y el no yo, por ejemplo distinguir efectivamente qué es lo interno, qué es lo externo, mantener un poco este criterio de lo social. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en trastornos como la esquizofrenia, también el trastorno por drogodependencia, que también puede producir alucinaciones. Cuando ya yo no descarto efectivamente lo interno de lo externo, es porque efectivamente se está perdiendo el juicio de realidad. Y por último, los mecanismos de defensa, que se dividen en dos: los más primitivos, que efectivamente serían la devaluación, la decisión, etcétera, y los mecanismos de defensa mucho más avanzados, que ahí por ejemplo mencionamos la represión, la racionalización, la intelectualización, que es lo que más se ve. La racionalización se ve mucho en este caso en los estadios mucho más precontemplativos y contemplativos, donde efectivamente la causa del consumo, por ejemplo, se debe en este caso a un acto en particular. Yo consumo por efectivamente una razón, por ejemplo, dejé la pega. Eso es racionalizar. En este caso es quitar la emoción y quitar la responsabilidad, por ejemplo, con respecto al tema del consumo, por ejemplo. Los mecanismos más primitivos los vemos efectivamente cuando ya hay un compromiso de la identidad mucho más avanzado. Ahí, si les podría recomendar una lectura, ahí la Melanie Klein les puede complementar súper bien en este caso con elementos propios del mecanismo de defensa. Y otro elemento que nos establece bastante bien Otto Kemper son las estructuras de personalidad, la cual están relacionadas entre lo neurótico, lo limítrofe y en este caso lo psicótico. Lo neurótico que está con una identidad del yo mucho más integrada, con unas defensas mucho más maduras y efectivamente un juicio de realidad conservado, sería en este caso como el común denominador de lo que se espera dentro de lo social, dentro de lo que se espera muy entre comillas, que efectivamente hay una buena integración del autoconcepto, que haya efectivamente mecanismos de defensa, pero que efectivamente sean mucho más adaptativos y no sean tan primitivos, y que efectivamente el juicio de realidad esté conservado, que yo pueda diferenciar mi yo del no yo. Lo limítrofe, que efectivamente nosotros vemos ya una difusión de identidad, vemos efectivamente una identidad un poco más arraigada a otros patrones, defensas mucho más primitivas, en este caso mucho más llevadas a eh, elementos como por ejemplo la escisión, y dificultad en este caso por ejemplo en las relaciones objetales, las relaciones vinculares, la impulsividad, etcétera.
Nosotros eso, por ejemplo, lo podemos observar en ciertos estilos de apego mucho más ambivalentes, donde efectivamente hay dificultad en este caso con relaciones con el otro, no solamente desde lo interpersonal, sino que también, por ejemplo, la capacidad para mantener un empleo, la capacidad para mantener relaciones sociales familiares y, en este caso, con amigos, etc. Y en este caso, lo psicótico, que ya ahí hablamos de una falla grave en el juicio de realidad, hablamos efectivamente de defensas primitivas de forma constante y que efectivamente se manifiestan como predominancia un poco de esta personalidad. Entonces, nosotros hablamos que efectivamente lo neurótico está mucho más relacionado efectivamente con trastornos como, por ejemplo, el obsesivo compulsivo, los limítrofes superior, por ejemplo, el limítrofe alto. Nosotros hablamos efectivamente de, por ejemplo, un narcisista de buen funcionamiento. Un limítrofe bajo podríamos quizás mencionar, por ejemplo, un narciso maligno. Y ya en lo psicótico, efectivamente, nosotros hablamos de psicópatas o sociópatas. Eh, en los limítrofes bajos ya hay una pérdida un poco del juicio de realidad. Entonces nosotros hablamos de relaciones muy deterioradas, hablamos de efectivamente una orientación de la identidad mucho más severa, mucho más hostil. Y un limítrofe superior, efectivamente, nosotros podemos ver, por ejemplo, rasgos mucho más histriónicos, un trastorno un poco más dependiente. Pero efectivamente el narciso de buen funcionamiento, no el narciso maligno, se permite ver efectivamente de un área mucho más limítrofe. Se espera que efectivamente todos funcionemos en una estructura neurótica, pero claro, el limítrofe alto, el limítrofe bajo implica un proceso de tratamiento para poder un poco nivelar esto. Entonces, comprender un poco lo de Kienberg me permite también tener como ciertos márgenes de cómo voy a evaluar la personalidad y particularmente en el proceso de entrevista y en el proceso en este caso de atención al usuario me permite tener ciertas como eh, puntos de referencia de cómo yo voy a abordar ciertos procesos, cómo yo voy a comenzar, cómo voy a, en este caso, por ejemplo, complementar con las relaciones familiares, considerando que probablemente en procesos de entrevista también voy a tener que incluir estos usuarios, qué tipo de dinámicas en este caso se van a estar relacionadas con eso. Se espera que efectivamente en un limítrofe alto, un limítrofe bajo, efectivamente la identidad del yo estar más difusa, efectivamente van a haber muchos más problemas con el autoconcepto, en este caso la regulación emocional, elementos propios de detección emocional, ideas de pensamientos, adaptación un poquito más a procesos, y si efectivamente alguien es más neurótico, probablemente quizás ya llegaría en un plano mucho más contemplativo, quizás si nosotros lo relacionamos con lo de Prochaska y Clemente. ¿Les hace sentido que vayamos transicionando desde un modelo más biomédico a un modelo biopsicosocial que efectivamente sea mucho más comunitario? Cuéntame en los comentarios, que estén súper bien.